conceptos. Claro, ustedes díganme, si ven que yo me embalo mucho, ustedes me frenan. Me dicen, a ver, pare un poquito, levanta el pie del acelerador. ¿Sí? Porque estas son cosas, imagínense, que hace tantos años que no es que yo, y esto no es jactancia, pero yo no dejo de seguir leyendo lo mismo, ¿no? O sea, de seguir estudiándolo. Por ahí es lo mismo, pero nunca es lo mismo. Nunca, cuando uno vuelve a leer a Platón, le resulta igual. Para nada, para nada. ¿Te contesté, Sofía, o no? ¿Te fijaste? Sí, profe. Sí me fijé, gracias. Bueno, ya estamos casi todos. Volvemos entonces. ¿Está claro más o menos todo esto que venimos diciendo? ¿Ven que tiene relación no solamente con Sócrates, sino con el fenómeno de los sofistas y cómo Parménides y Heráclito están ahí, en la cabeza de ellos? O sea, la filosofía es un gran diálogo que atraviesa los siglos. No es algo que vuelve a empezar cada vez, sino que es una conversación. Bueno, volvamos entonces a... Trataremos de no hacer ningún lío. ¿Sí? Bueno, estábamos aquí, ¿sí? En la cuestión del diálogo. La diapositiva 17 no tiene filmina. Vamos a la 18. Bien, acá empezamos con la cuestión más fuerte, que es el orden de las ideas. Entonces, ahí tenemos que tener una serie de nociones que nos van a servir no solamente para nuestro curso, sino para siempre. Primero, la palabra perfecto. Dice, las ideas son entes perfectos. Cuando decimos perfecto, yo siempre hago la misma consideración. Nosotros, en castellano, vieron que tenemos en la conjugación de los verbos que dicen en la conjugación pretérito perfecto o pretérito pluscuamperfecto. ¿Qué quiere decir perfecto ahí? El perfecto, del pretérito perfecto, alude a que la acción que es nombrada bajo esa forma, bajo esa conjugación, es una acción que está concluida en el pasado. Yo he amado, esto es ya no amo más. ¿Sí? Entonces, lo que significa perfecto quiere decir concluido. Perfecto significa que no necesita ya de nada para hacer. O sea, cuando hablamos de perfección, de ahora en más, y refiriéndonos tanto a Platón como a Aristóteles, y yo creo que casi toda la tradición, cuando decimos perfecto decimos algo concluido. Y cuando decimos algo concluido decimos algo a lo cual ya no le falta nada para hacer. Y así son las ideas. Entes perfectos. Ideales. Y esto de ideal hace referencia a que son entes que tienen la nota de poder ser accedidos solo por el intelecto. Por eso se los llama inteligibles. Entes perfectos inteligibles. Inteligible entonces quiere decir que no vienen de los sentidos, que no pueden captarse a través de la experiencia, sino que solo pueden captarse a través del intelecto. ¿A qué les recuerda esto? Entes que solamente pueden ser captados a través del intelecto. ¿A quién recuerda? A Parménides. A Parménides, por supuesto. A Parménides. Aquello de lo que habla Parménides, ¿es susceptible de ser experimentado a través de los sentidos? No. Los entes ideales perfectos, a los que Platón llama ideas, ¿puede uno encontrárselo en la experiencia cotidiana bajo la forma de una afección sensible? No. Aquello entonces que pertenece al orden de las ideas no solamente tienen la nota de la perfección, sino también tienen la nota de la inteligibilidad. Asociado a la perfección está que las ideas son inengendradas, como el ser de Parménides.
son perfectas, inengendradas, inteligibles. ¿Sí? Fíjense hasta qué punto Platón sigue leyendo el poema de Parménides, ¿no? Bien, no puede provenir del imperfecto una cosa. El ejemplo que yo pongo siempre es el mismo, ustedes me van a disculpar. Veo esta ventana que tengo aquí y digo, esa ventana es rectangular. Ahora, si yo la mido, van a ver que no es rectangular. Si la mido con alguna precisión, hasta la más perfecta de las ventanas, no es rectangular. Porque, muy simple, si la ventana, por ejemplo, es de hierro o de metal, a la mañana es más chica que a la tarde. ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Por qué una ventana metálica a la mañana es más chica que a la tarde? No, no. Y porque a la mañana hace frío y el frío contrae, y a la tarde hace calor y el calor dilata, con lo cual, aunque no lo percibamos, la ventana a la mañana es más chica que a la tarde. Entonces, ¿es perfecta la ventana? En el sentido de que no le falta nada para hacer y por lo tanto es inmutable. No, no es inmutable. Entonces, ¿puede la idea de rectángulo provenir de la experiencia con cosas rectangulares? Nunca, porque de lo imperfecto no puede provenir lo perfecto. No sé si me explico. Sí, se entendió, creo, profe. O sea, lo que está diciendo Platón es que la idea de rectangularidad no proviene de nuestra vinculación con las cosas rectangulares, sino que ya, tal como nos lo enseñaba Sócrates, pero ahora con más precisión, siempre en nuestra alma reside, o residió, o reside, mejor dicho, la idea de rectángulo. La idea de rectángulo no proviene de nuestros vínculos con cosas rectangulares, sino que ya está inscrita en nuestra alma. ¿Por qué? Porque siendo la idea de rectángulo perfecta, porque obviamente la idea de rectángulo no es más chica a la mañana y más tarde y a la tarde más grande, ¿no? Sino cómo es la idea de rectángulo. Permanece idéntica a sí misma en el tiempo. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Entonces, Sí. ¿puede provenir de lo imperfecto lo perfecto? No. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que lo perfecto ya esté en nosotros y que a través de eso perfecto que ya está en nosotros, nosotros percibamos en el mundo las cosas y digamos, ah, esta ventana es rectangular. Pero, ¿de dónde viene la rectangularidad? ¿De las ventanas o de mi idea de rectángulo? Según Platón, de mi idea de rectángulo. ¿Por qué? Porque mi idea de rectángulo no puede provenir de la experiencia con cosas rectangulares, porque las cosas rectangulares siempre son imperfectas. En cambio, la idea de rectángulo es perfecta. Por lo tanto, lo perfecto no puede provenir del imperfecto. Por lo tanto, la idea de rectángulo ya está en nosotros, impresa en nuestra alma. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí. Bueno, todo esto, recuérdenlo, o recuerden con todo esto, lo que estudiamos con Erwin Rode acerca de aquellas ceremonias en las cuales los individuos creían que el alma se iba, que Dioniso, que la mística, después Dodds con los chamanes, después Bernard. Ven cómo esta historia del alma en Platón adquiere un rostro muy particular y definitivo. O sea, no solamente el alma es diferente del cuerpo, sino que además en el alma reside todo un orden de saberes, que era a lo que aludía Sócrates cuando les preguntaba, bueno, pero ¿qué es la belleza? Y ahí todo el mundo se queda perplejo, porque se da cuenta de que no la puede definir. No la puede definir porque esa idea no proviene de la experiencia. Solamente podemos definir
las cosas que provienen de la experiencia. Pero cuando hay algo que está más allá de la experiencia, por ejemplo, la idea de justicia, la idea de bondad, la idea de rectángulo, los interlocutores de Sócrates se quedan mudos. ¿Por qué? Porque el único orden que conocen es el orden de lo espacio-temporal. Y por lo tanto, con lo espacio-temporal no podemos saltar a lo que está más allá, porque carecemos del lenguaje, no hay palabras. Acuérdense lo que le pasaba a Heráclito cuando quería nombrar la totalidad. ¿Qué hacía? Exprimía las palabras, las ponía en emergencia. Bueno, en Platón ocurre algo similar. No podemos definir lo perfecto desde lo imperfecto. No podemos definir la rectangularidad a partir de las cosas rectangulares, porque la rectangularidad no tiene su origen en las cosas rectangulares, sino que la rectangularidad ya está de algún modo misterioso, místico, religioso, como quieran llamarlo, pero no hay ninguna posibilidad de poder abstraer de las cosas rectangulares para Platón la rectangularidad. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, las ideas no pueden residir en el cuerpo. ¿Por qué? En tanto este es mortal y ellas no. Lo que exhibe su naturaleza es que en ellas encontramos saberes que no pueden provenir de los datos sensibles, que son siempre fragmentarios. Yo puedo ver actos justos, puedo ver cosas bellas, pero no puedo ver la belleza ni la justicia. Puedo ver en las cosas sensibles reflejos de lo bello y de lo justo, pero nunca lo bello y lo justo. ¿Se dan cuenta? Por eso lo que dice Platón permanece, porque las preguntas que él hace y las preguntas que responde no son cosas simples. O mejor dicho, no es suficiente la experiencia para poder responder. La experiencia tiene una nota, un carácter que le resulta insuperable, que es la fragmentariedad. Las cosas sensibles se me dan de un modo fragmentario. Nunca se me da el concepto de libro, se me dan libros, pero nunca el concepto de libro. Una pregunta, profe. Sí. Esto que dice el inteligible, que sí. dice, espere, que tiene que ser eterno, cambiante, ¿esto cuánto tiene que ver con lo que... Cambiante no, inmutable. Inmutable, perdón. Es algo perfecto, no puede cambiar. ¿Esto cuánto tiene que ver con lo que decía Parménides? Todo. La diferencia es que lo que hace Platón es que ese universo, digamos, esa habitación que proyectó Parménides para que esa habitación sea poblada por entes que tengan el carácter de la inmutabilidad, que sean inengendrados, que sean perfectos, que sean inteligibles, lo que hace Platón es poblarlo. Y dice, bueno, ahí en esa habitación, esto es una metáfora medio chota, en esa habitación que proyectó Parménides, Platón puso a las ideas. ¿Se dan cuenta? Sí. Bien. Eso es lo que sospeché, pero le quería ¿Cómo? preguntar. No te escucho. Eso es lo que he sospechado, pero le quise preguntar primero. Está muy bien. Tienen que preguntar. Para eso están ustedes y para eso estoy yo. Si ustedes no preguntan, no se cumple la comunicación. Bueno, vamos a ver qué dice aquí de lo inteligible. Tenemos un hipertexto. Bueno, acá hay una serie de notas, estas son fichas, ¿sí? Que están sacadas, ven, de Jäger, el que ustedes conocieron con el texto sobre los presocráticos. Está este texto Paideia, que es un libro muy famoso, extraordinario, muy largo, a veces un poco pesadito, pero que es muy famoso de este hombre. Bueno, aquí vamos a ver qué nos dice acerca de lo inteligible estas fichas. El mismo Platón interpreta la alegoría del sol, que tiene, recuerden que tienen que leer las tres alegorías, ¿no?
y de la caverna, de tal modo que entraña la repudiación completa de la idea corriente de la paideia. Paideia es educación, según la cual se derrama el saber en un alma hasta ahora ignorante, como si se infundiese la visión a los ojos de un ciego. Acá se dan cuenta que en Platón la cuestión de la educación que se está discutiendo hoy, digo, porque mi hija está estudiando pedagogía, ¿no? Una de mis hijas. Y cuando yo le digo, mi amor, Julita, esto es la alegoría de la caverna, y parece que los profesores parece que lo acaban de descubrir, que el conocimiento, o mejor dicho, la transmisión del conocimiento tiene que ver mucho más que con meter contenidos en la cabeza de la gente, hacer que a esas personas, descubrir en esas personas, o sea, en los alumnos, cuáles son sus capacidades, para que la educación les sirva para que las puedan desplegar, que las puedan desarrollar. No es la mente un vaso vacío donde le ponemos un líquido que es el conocimiento. El conocimiento es una suerte de avance creador en cada uno, y que depende eso de cada uno, de cuáles son nuestras mejores aptitudes, nuestras formas más interesantes de capacidad, ¿no? Y eso lo está diciendo acá Jäger respecto de Platón. Dice, la verdadera educación consiste en despertar las dotes que dormitan en el alma. Pedagogía superior. Pone en funciones el órgano por medio del cual se aprende y se comprende. Y reteniendo la metáfora del ojo y de la capacidad de visión, podríamos decir que la cultura del hombre consiste en volver certeramente el alma hacia la fuente de la luz, del conocimiento, del mismo modo que si nuestro ojo no pudiera volverse hacia la luz más que dirigiendo hacia ella todo el cuerpo. Debemos desviarnos con todo el alma del cuerpo del devenir, o sea, del mundo de lo cambiante, del mundo que de algún modo es el de Heráclito, hasta que aquella se halla en condiciones de soportar la contemplación de las capas más luminosas del ser. Esto de condiciones de soportar, van a ver que cuando el cautivo sale de la caverna, queda dolorido en los ojos porque no puede ver la verdad, ¿no? Que necesita un trabajo de acondicionamiento, de aprendizaje. Bueno, esto es Platón, ¿no? La República. Fíjense que acá tienen todo lo que... Me hace gracia, dije, con esto de que pareces tener miedo de aparecer ante el vulgo como prescribiendo estudios inútiles. Pero lo que hay aquí como utilidad nada despreciable, aunque difícil de concebir, es que por virtud de estos estudios se purifica del todo en cada uno y recobra su luz cuando quiera que está estragado y enseguecido por otros hábitos. El órgano del alma, cuya conservación es 1000 veces más preciosa que la de los ojos del cuerpo, por ser el único con que podemos ver la verdad. Esta es otra de Jäger. Platón interpreta la existencia potencial del conocimiento matemático en el alma como una visión comunicada a éste por una vida anterior. Eso también lo vamos a ver. A Platón le interesa menos la idea de la inmortalidad como base necesaria para su concepto de la personalidad moral, que la posibilidad de que esa idea sirva de fondo a su nueva teoría de un saber innato, en cierto modo, en el alma del hombre. O sea, como que le importa más esta dotación inscripta en el alma de cada uno, de saberes no sabidos, pero saberes perfectos, que si hay transmigración o si después seguimos la vida, etc., ¿no? Dice, en cambio, puesto en relación con la preexistencia, se abren perspectivas insospechadas en distintas direcciones, y el conocimiento del bien en sí que se investiga obtiene su independencia perfecta respecto a toda experiencia exterior y una dignidad casi religiosa. Porque vamos a hablar bastante de matemáticas, no en el sentido que vamos a hacer ejercicios, pero sí lo que es la matemática y la tremenda importancia que tiene la matemática para revestirá además una claridad matemática y descollará en la existencia humana como fragmento de un mundo superior. Decididamente es esta posición auxiliar con respecto a la teoría de las ideas la que la ciencia matemática ocupa en Platón.
se presenta en todas partes como el puente tendido hacia el conocimiento de las ideas. Y es seguro que para el propio Platón hubo servir de puente al lanzarse por primera vez a determinar lógicamente el conocimiento investigado por Sócrates y la naturaleza de Sócrates. Bueno, son unas citas un poco complicadas, pero con ustedes con un poco de paciencia las pueden ir leyendo y me preguntan. Bien, inteligible entonces. Aquello que solo puede ser captado a través de la inteligencia y no de los sentidos. Estos captan lo cambiante y efímero. La inteligencia, en cambio, es apta para conocer lo permanente, que es inengendrado e inmutable, esto es eterno. Lo sensible, por otra parte, es engendrado y tiene como modelo las ideas. En tanto, copias son un modo caído, sujetos a la sucesión temporal. Son y no son. En cambio, lo que es atemporal. Bueno, ahí, en esa frasecita tienen ustedes a Parménides y Heráclito. Heráclito que observa el cambio permanente en el mundo, el devenir, y por otro lado Parménides que contempla a través del intelecto un ámbito de entes perfectos, esto es, inmutables, inengendrados, etcétera, etcétera. La diapositiva 18, según veo, tiene un textito que voy a leer a continuación. Tiene que ver con las ideas. Ideas, sí, como veremos, lo que se aparece a los sentidos no son sino sombras, copias de las ideas. Estas, en tanto son capaces de conocer a partir del testimonio de los sentidos, las completan. Las copias recuperan su condición de ser porque la excedencia que abrigan las ideas les devuelve su ser, las hace reales. Bueno, esto es un poco más complicado, trataré de explicárselo. Para Platón, el mundo sensible, esto lo vamos a ver, pero no importa repetir, el mundo sensible, el mundo de las cosas, el mundo en el que vivimos, es una copia. El modelo son las ideas, y las cosas sensibles son las copias. En la experiencia nos encontramos con cipreses, ombúes, robles, sauces, paraísos, toda una gran gama de árboles diferentes. Pero todos están unificados en la idea de árbol. Lo que habría de residir entonces como un registro, como un saber no sabido todavía, es la idea del árbol. Entonces, cuando vemos un árbol, lo que nuestro espíritu ve antes de ciprés, ombú o paraíso, lo que ve es la idea del árbol. Y esa idea no proviene de la experiencia para Platón, sino que ya está inscrita en nosotros. Después, esto de que está inscrita la idea de árbol podrá ser discutido en uno u otro nivel, pero por ahora para nosotros, para comprender íntimamente qué es lo que llamamos doctrina de las ideas, es la convicción de que existe en el orden de lo espacio-temporal algo que no es sino una copia de un orden ideal. Platón esto lo explica de un modo, por supuesto, mítico. Dice que hay un demiurgo es un gran artesano, que poniendo la vista en las ideas, va creando el mundo de las cosas. Esto es una necesidad porque las ideas, en tanto perfectas y en tanto carentes de la personalidad, ¿no? No es que las ideas de pronto pueden tomar la decisión de crear el mundo. Es absurdo. ¿Por qué? Porque una decisión implicaría un cambio y las ideas son inmutables. Entonces, ¿a qué recurre Platón para poder explicar el mundo sensible? A un mito, que es el mito del demiurgo que está en un libro que se llama el Timeo, ¿no? El gran artesano entonces, teniendo como modelo al orden de las ideas, va construyendo este mundo de las cosas, el universo, digamos. El símil sería alguien que tiene la idea, no sé, supongamos
un artesano, un ebanista, que tiene la idea de la mesa perfecta, ¿sí? Y después, ¿qué hace? Toma la madera, trata de plasmar en esa mesa que está construyendo algo que se parezca lo más posible a la idea perfecta de la mesa ideal. Pero resulta que la mesa, entre comillas, real, porque se dan cuenta que con Platón lo real es irreal y lo irreal es real. Es mucho más real la idea de mesa que la mesa que tenemos en la cocina. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la mesa de la cocina o la mesa casi perfecta del ebanista, lamentablemente con el tiempo se irá deteriorando. En cambio, la idea de la mesidad, si ustedes quieren, no sé si existe la idea de mesa, esa se mantiene idéntica a sí misma en el tiempo. En cambio, la mesa, entre comillas, real, se da cuenta que es más real la idea que la mesa. Bien. Respecto de cuál es el origen de esta doctrina de las ideas, hemos adelantado hace un momento que tiene como dos vertientes que confluyen en esta doctrina. Una vertiente es la pitagórica y la otra es la que llamamos existencial o socrática. Me voy a referir primero a la socrática, porque la tenemos más presente porque hemos hablado ya de Sócrates. ¿Qué ve Platón en Sócrates? Recuerden ustedes que Platón estuvo 7, 8 años al lado de Sócrates. ¿Qué ve en Sócrates Platón? Ve un individuo que durante todo ese tiempo, y acá tenemos que validar la capacidad perceptiva de Platón, o sea, Platón no es un ingenuo, no es una persona que se enamora ciegamente de alguien, sino que es un fino, riguroso observador de lo que ocurre a su alrededor. Y ve que en esos 7, 8 años, Sócrates jamás se desdijo. Esto es, encuentra en Sócrates, en la conducta de Sócrates, no en las ideas por un lado y en la práctica por el otro, sino en el ser humano Sócrates completo, lo que descubre Platón es una integridad. Hay entre el pensamiento y las acciones de Sócrates una continuidad perfecta. Jamás se traicionó a sí mismo, jamás se desdijo. Entonces, como digo, Platón, que es una persona inteligente, atenta, de una aguda percepción, se da cuenta de que si la experiencia que nos viene a nosotros, como también le vino a Sócrates, toda su vida, y esa experiencia le viene de un modo fragmentario, ¿cómo es posible que en este individuo, Sócrates, esa fragmentariedad quede diluida y su actitud, su conducta, su manera de ser sea de una perfecta integridad? Infiere, deduce Platón entonces que debe haber algo en el alma de Sócrates que le otorga a esa fragmentariedad su integridad. Y ese algo no puede provenir de la experiencia. ¿Está claro el razonamiento? Sí. Sí. Profe. Me lo dicen sí con... Perdón, profe. Sí. ¿No proviene de...? No escuché bien. Claro, si tenemos una conducta íntegra y nuestra experiencia siempre es fragmentaria, debemos pensar que debe existir, por lo menos en el individuo Sócrates, algo que le otorgue integridad a lo fragmentario. Sí. ¿Me explico? Sí. Sí. ¿Y qué es ese algo? Y ese algo es el alma. Ah, listo. No cerraba esa idea. Gracias, profe. Esto es, y lo que podemos seguir es decir, si está en Sócrates, ¿por qué no en todos los hombres? Sí. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí Platón tiene como, ahí sí tiene la idea, dice, claro, lo que hay que hacer es hacer que todos los hombres puedan descubrir esa
posibilidad de una vida íntegra. ¿Dónde está eso? En la educación. Es fundamental la paideia, ¿no? Si no, sin educación seríamos un poco menos que monos. Porque los monos por lo menos son monos. Nosotros tenemos la posibilidad de ser peores que los monos. ¿Sí? Porque eso es lo que mata a las personas, es la falta de educación. En un sentido íntegro, no estoy hablando de la escuela, ¿no? De un sentido más abarcador. Bueno, lamentablemente nos quedan 8 minutos, ¿no? Ahí, a ver si tengo aquí un textito, voy a ver qué dice el texto. Bien. Primero tenemos que hablar de los pitagóricos, eso hay que hablarlo más o menos largo y tendido, pero podemos empezar. Inspiración pitagórica, 2 puntos, la matemática, la deducción. Bueno, aquí recuperemos en este preciso momento lo que aprendimos con Parménides. ¿Cuál era el procedimiento intelectual que utiliza Parménides para establecer toda esta serie de nociones verdaderas? ¿Recuerdan cómo se llama ese procedimiento intelectual? La deducción. La deducción, muy bien. ¿En qué consiste la deducción? En que, partiendo de determinados principios, y acá, ¿a quién nos tenemos que acordar? De Euclides. Todos hemos estudiado geometría, y sabemos que los postulados de Euclides, que son unos pocos, con esos pocos postulados, construye Euclides toda la geometría plana. ¿Cuáles son los postulados? Por ejemplo, que yo me acuerdo. 2 rectas paralelas no se juntan nunca, por un punto pasan infinitas rectas. Todas esas nociones últimas son como el fundamento, la base para que nuestra capacidad cognoscitiva, con un procedimiento llamado deducción, pueda seguir estableciendo verdades que ya están de algún modo inscriptas en esos postulados o en esos axiomas. ¿Sí o no? Hey. Sí, pero... Bueno, acuérdense de Parménides. Más o menos. Parménides dice, lo que es inengendrado, ¿no? Y entonces ahí comienza una serie deductiva. Dice, bien, si hubiese sido engendrado, ¿quién lo habría engendrado? Lo otro, ¿no? De lo inengendrado, o lo otro de lo perfecto, o lo otro de lo que es. ¿Qué es lo otro de lo que es? Lo que no es. Lo que no es puede dar lugar a lo que es imposible. Por lo tanto, lo que es inengendrado. Ahí tienen una serie deductiva. No se ha apelado de ninguna manera a la experiencia. Piensen ustedes en el teorema de Pitágoras, ¿no? La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Es cierto o no? Digan que sí. Sí. Es cierto. Algo que ya les dije la otra vez. ¿Cuántas personas en la historia, desde hace 2500 años, han aprendido el teorema de Pitágoras? ¿Miles de millones? Digamos. Sí. Sí, Bien. ¿Cambiaron esas personas? Sí. Primero cambiaron porque tuvieron que aprenderse el teorema, ¿no? Eso produce un cambio en el espíritu. ¿Sí o no? Sí, pero el teorema no cambió. Pero el teorema no cambió. ¿Se dan cuenta? Eso es digamos, el corazón de lo pitagórico. Y además, que no solamente hay verdades, sino que de esas verdades podemos obtener otras por deducción. Yo creo que les conté que un griego, no sé si fuera Tóstenes, no me acuerdo, él sabía que en un lugar determinado el sol no hacía sombra, ¿no? Entonces clavó un palo ahí. Y a una distancia determinada clavó otro palo exactamente igual. Y a la misma hora, en el mismo momento, hizo medir la sombra que daba cuando en el otro no daba sombra. Con eso dedujo la circunferencia de la Tierra y le erró por unos pocos metros.
¿Se dan cuenta? ¿Cómo hizo eso? Con el teorema de Pitágoras. Porque midió un ángulo, ¿sí? Y midió una distancia. Y con esos dos elementos puedo decir, bueno, ¿se dan cuenta o no? Sí, sí. Profe. Sí, profe. Bueno, ¿para qué le sirve la matemática a Platón? Primero, como dice Foucault, para poder conocer a un filósofo hay que conocer quiénes son sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Platón y de Sócrates? Los sofistas. Los sofistas. ¿Por qué son enemigos? Porque son relativistas y escépticos. Esto es, porque piensan que no existe una verdad indubitable. Que la verdad es algo que pertenece a cada persona. Ahora bien, ¿la matemática es algo opinable? No. No. Yo puedo traer 25 matemáticos de marxistas, liberales, conservadores, radicales, peronistas, los pongo a todos y se van a pelear por el asunto matemático. No. No. La matemática entonces nos da un tipo de certezas indubitables. Es entonces en la pelea de Platón y Sócrates contra los sofistas una herramienta estratégica fundamental. ¿Por qué? Porque las verdades de la matemática no son opinables. ¿Sí? Entonces es falso eso que decía Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. No, hay algo a lo que el hombre puede acceder que no es, de los cuales el hombre no es medida. O sea, yo no puedo arbitrariamente cambiar las leyes de la matemática, ¿no? Porque se me ocurre. Porque se me ocurre. Estoy hablando de más. Bueno, muchachos, faltan 2 minutos. Dejamos aquí. Perdón. Sí, rápido, pregunta, pues sí. Vamos a hacer preguntas. Sí. Científico. Dime. El pensamiento científico me parece que lo vi, que había alguien que decía, por más que yo no esté de acuerdo, el agua a los 100 grados hierve, por más que yo no quiera, por más que yo no esté de acuerdo. Algo así es como las herramientas que utiliza Platón en su lucha contra la sofística. Fundamentalmente la matemática. ¿Por qué? Porque la matemática no es opinable. Después en la clase que viene vamos a hablar bastante de los pitagóricos y hay un lindo video que encontré por ahí. Bueno, vayan recopilando preguntas, los que no entregaron el trabajo traten de entregarlo lo más pronto posible, el segundo, pero no quiero que abandonen, por favor, ¿sí? Ya somos poquitos, ¿eh? Sí, profe, perdón, que me perdí con las clases, y nada, la verdad que no sabía que había que entregar un trabajo, pero esta semana lo... Comunicate con tus compañeros, ¿sí? Sí. Bueno, okay. Nos vemos el viernes. Los temas son esos dos que dijo, ¿no? Sí, en el grupo. Sí, si no, consultalo. Perfecto. Escúchenme, entonces nos vemos el viernes a las 4, ¿sí? Lean los textos. ¿Sí? El texto que... la clase que viene, ¿de qué texto vamos a hablar? Vamos a seguir con las filminas estas. Estamos hablando, fundamentalmente estamos hablando de todos los textos. Acá van a estar todos, pero la guía es el que yo escribí que se llama Platón, ¿sí? Sí. Bueno, profe. Sí. De las 3 hay que leer las 3 alegorías, sí. Pero usted nos mandó un libro, digamos, donde hay capítulos donde se habla sobre las alegorías, el sol, la pero hay capítulos previos y posteriores que no sé si también hay que leerlos o no. Léanlo todo. Nos queda menos de un minuto. Cualquier cosa me llaman, me hablan por WhatsApp. ¿Sí? Muy bien, gracias, profe. Chao, Gracias, profe. Chao. Hasta el viernes. Chao. Gracias, No,